Buenas noches, bienvenidos. Estemos en pie para tomar un tiempo para adorar al Señor antes de escuchar la palabra de Dios. Gracias, Señor, por tu presencia en medio nuestro, cuando estamos aquí, pero también cuando estamos en nuestros quehaceres diarios, nuestras actividades, Señor, porque tú, a través de tu Espíritu, vives en nosotros. Tu palabra nos enseña que ahora te pertenecemos a ti, que el Espíritu Santo, somos templo de Él. Y mi Dios, queremos hoy unir nuestras voces, nuestra mente, nuestro corazón, estar en acuerdo, reconocer y exaltar quién eres tú, Señor. Padre, sabemos que muchas veces, día tras día, las aflicciones, las cosas que enfrentamos nos pueden desdibujar tu imagen y la realidad tuya en nuestra mente, en nuestro corazón, y puede haber desánimo o flaqueza, pero tu palabra está allí para recordarnos quién eres tú. Tu Espíritu Santo también nos lleva a Jesús para reconocer quién es Él. En Él está la plenitud del Padre y nosotros estamos en Él y estamos completos. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos aquí presentes, por los que no pueden venir esta noche, por los hogares que representamos. Gracias por tu amor, tu misericordia y tu bondad, Señor. Te pedimos que nos capacites con tu Espíritu Santo y tu palabra para ser esos siervos tuyos que reflejan tu naturaleza, tu poder, tu gloria, tu sabiduría, para que el mundo conozca y encuentre que tú eres la verdad, el que necesitan, que están buscando, Señor. Danos oportunidades para hablar de ti, para vivir tu palabra, para mostrar en nuestra conducta todo lo que tú eres, Señor, todo lo que tú puedes producir en nosotros. Gracias porque tú no nos llamas a actuar, sino a dejarte ser en cada uno de nosotros, mi Dios. Te bendecimos por todo lo que has hecho por nosotros. Agradecemos, Señor, infinitamente por las muestras de tu misericordia y tu fidelidad cada día, Señor, por renovar tu misericordia sobre nosotros cada día. Y hoy permite que tu Espíritu Santo nos guíe a llevar una alabanza, a ofrecer una alabanza genuina de todo corazón, reconociendo en cada palabra que se expresa en estas canciones tu bondad, tu misericordia, tu gracia, y exaltarte y proclamar y bendecir tu nombre, Señor. Muévete en medio de nosotros mientras te alabamos y trae sanidad al que está enfermo, trae consuelo al que está afligido, trae fuerza al que se siente débil, trae tu presencia, Señor, a nuestras vidas como un bálsamo. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor,
Él es nuestro refugio, nuestra torre fuerte. Él pone nuestros pies a salvo, aunque pasen cosas terribles. Pudo guardar a Noé y su familia de una manera sobrenatural, y también lo va a hacer con su iglesia cuando llegue ese día terrible de la ira de Dios derramándose sobre la humanidad, sobre la tierra y sobre todas las cosas creadas. Señor, gracias porque podemos bendecirte con toda libertad en nuestra tierra, en nuestro país. Permite que aprovechemos esa libertad que tenemos para exaltarte, para predicar de tu palabra, para vivir abiertamente, intencionalmente tu palabra, Señor. Dios, tu nombre alabaré, cantaré tus alabanzas. Tú me haces tan feliz, desde que a mí me salvaste, y desde el cielo bajó. Vino por mí para morir en la cruz, en mi lugar, y la muerte venció, y a los cielos se subió. Dios, tu nombre alabaré. Dios, tu nombre alabaré, cantaré tus alabanzas. Tú me haces tan feliz, desde que a mí me salvaste, y desde el cielo bajó. Vino por mí para morir en la cruz, en mi lugar, y la muerte venció, y a los cielos se subió. Dios, tu nombre alabaré. Y desde el cielo bajó, vino por mí para morir en la cruz, en mi lugar, y la muerte venció, y a los cielos se subió. Dios, tu nombre alabaré. Dios, tu nombre alabaré. Dios, tu nombre alabaré. Dios, tu nombre alabaré.
nosotros, nada nos detendrá. Si Dios es por nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Si Dios es con nosotros, nada nos detendrá. Conmigo, nada me detendrá. Si Dios es por nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Si Dios está conmigo, nada me detendrá. Nada me detendrá. Señor, gracias por la victoria que nos has dado en todas las cosas. Nada nos puede detener, nada nos puede apartar de ti, arrebatar de tu mano, como dice tu palabra. Y aquí estamos, este puñado de ovejitas con hambre y sed de ti, de tu palabra, y con la alegría, el gozo y la gratitud de haber alcanzado la salvación por la obra de Jesús que nos ofrece, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos pueden sentarse y vamos a tener los anuncios y vamos a disponernos para recibir la palabra del Señor también. ¿Se encuentran? Bueno, gracias a Dios. Simplemente recordar, esta semana tuvimos la bendición ya de despedir al pastor Drew. Fue una bendición tenerlo con nosotros. Esperamos también que pueda regresar el próximo año, según lo que pudimos conversar, y también se fue muy contento de ver la iglesia, de estar compartiendo aquí con cada uno de ustedes y fue una gran bendición. Simplemente quiero recordarles que tengamos presentes los servicios, tanto del domingo, que volvemos otra vez a la normalidad, 8 de la mañana y a 10 de la mañana. Entonces les animo a que podamos estar ahí muy atentos y volvemos a retomar nuestro estudio de Deuteronomio los jueves. La idea es que vayamos a través de la Biblia y tuvimos pues nos detuvimos por un tiempo, pero vamos a continuar. Y también orando para iniciar un nuevo libro. Saben que terminamos los domingos de estudiar Daniel, vimos alguna serie también y vamos a retomar también del estudio sistemático verso a verso, que lo que el Señor nos vaya guiando. Entonces, sin más que decir, saludo a los que nos ven por a internet en esta noche y quiero pedirles que nos saludemos y que los niños puedan salir a su clase bíblica en esta hora.
Bueno, vamos a encender las luces, por favor, y vamos a continuar nuestro estudio sistemático en el capítulo 6. Si me pueden acompañar, vamos a estar viendo los primeros 9 versículos que tienen que ver con el Shema de Israel. Es muy conocido y le he titulado El Gran Mandamiento, porque también es nombrado por Jesús como el primer y gran mandamiento. Entonces vamos a pedirle al Señor que nos guíe, que nos enseñe, que nos instruya y que podamos estar tan atentos a lo que el Señor quiere mostrarnos en esta noche. Vamos a leerlo y después oramos y entramos a estudiarlo. Dice así: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Vamos a ver cómo funciona esto. Padre, gracias te damos por esta noche. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. Gracias porque si tú estás con nosotros, Señor, ¿quién contra nosotros? Es lo que dice la Escritura también. Y gracias porque escuchar esto en medio de una semana quizá difícil para algunos es hermoso, Señor. Saber que tú estás en medio de nosotros, pero que es una verdad que a veces es ignorada. También cuando de pronto no se está caminando de la manera correcta. Nos encanta escuchar que estás en medio de nosotros para ayudarnos, para socorrernos, pero a veces no se recibe tan bien saber que estás en medio de nosotros, aun cuando estamos en una actitud codiciosa o un corazón que no te agrada, Señor. Ahí también estás ahí en medio de nosotros, no siendo cómplice con nosotros, pero siempre recordando que tú todo lo sabes, todo lo ves y Señor, lo que quieres es nuestro corazón arrepentido. Te doy muchas gracias en esta noche. Quiero pedirte que pongas esa escritura en nuestra mente, pero que podamos llevarla al corazón y que se vea reflejado en nuestro cotidiano caminar, en nuestro cotidiano andar, Señor. Te lo rogamos y te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, tenemos este pasaje espectacular. Recuerden que es conocido como el Shema de Israel, y el Shema sale que en hebreo la palabra oír es Shema. Entonces de ahí sale este recital. Los niños lo conocen, los niños judíos, tanto ortodoxos, recitan este pasaje, pero vamos a ver la riqueza que tiene, ¿verdad? Que tiene este gran mandamiento que el Señor dio. ¿Qué vimos en el capítulo 5? Es importante recordar algo, y es que Deuteronomio es un sermón, pero un gran sermón, porque vemos que tiene muchos capítulos y que a nosotros nos ha tomado, vamos en en 10 estudios del libro de Deuteronomio. Era un sermón muy grande, pero recuerden que era un sermón preparatorio para que el pueblo, esta generación joven,
pudiese entrar a la tierra prometida y no cometer los errores que habían cometido sus padres, ¿verdad? Y algo tan importante, porque vimos uno a uno los mandamientos. De hecho, tomamos un tiempo para ver los primeros 4 mandamientos que dijimos que eran en sentido vertical, la relación del hombre con Dios, y los 6 mandamientos restantes son en sentido horizontal de los hombres. Y siempre se ha dicho que de nuestra relación vertical va a depender nuestra relación horizontal. ¿Sí? Si mi relación con Dios no está bien, pues difícilmente me voy a poder relacionar con aquellos que me rodean. Y por eso, cuando tú tengas conflicto con alguien, o algo está pasando en tu vida, o algo está pasando que es molesto, que es incómodo para ti, lo mejor que puedes orar por esa otra persona es que tenga una relación real y genuina con el Señor, ¿verdad? Porque si tenemos una relación real, genuina con el Señor, pues el Señor nos va a redarguir, nos va a hablar, y nosotros vamos a dejar de lado aquellas cosas que no le honren. Tan así fue que después de decir los 10 mandamientos, quiero que volvamos atrás un poquitico, porque es muy importante y me parece tenaz el corazón del Señor, cómo manifiesta esto, y es los últimos versículos del capítulo 5. O sea, a mí me quebranta esto, que el Señor le diga a Moisés que le diga al pueblo esas palabras. Miren lo que dice el verso 27. En el verso 27 lo que ocurre es que el pueblo, después de que Moisés le recuerda los mandamientos, los 10 mandamientos, ¿qué es lo que dice el pueblo? El pueblo siempre es como se sugiere un mediador. Es como que Moisés, Dios habla de una manera muy fuerte. Lo hemos visto que las montañas humean cuando Él habla y no queremos salir mal librados. Entonces, por favor, tú habla con Dios y hey, tú sé nuestro mediador. No dice la palabra mediador, pero tú habla con Dios y nos cuentas qué nos mandó a decir Dios. Pero mira lo que dice. Y además de esto dice: acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere. Pero ¿qué dice ellos que van a hacer? Nosotros vamos a oír y nosotros vamos a hacer. Esto no ha salido bien nunca. ¿Recuerdan ustedes cuando dijo Josué, desafió al pueblo y le dice: yo no sé ustedes si van a servir a los dioses que sirvieron nuestros padres al otro lado del río, pero yo y mi casa serviremos a Dios? Y todos a una voz, emocionados: sí. Jueces capítulo 1, Jueces capítulo 2, verso 10, dice que no conocían al Señor, o sea, no tenían ese conocimiento que deberían, se había perdido ese conocimiento, esa experiencia, en Jueces capítulo 2, verso 10. Pero noten algo, verso 28, el Señor aprobó sus palabras, pero el Señor también profetizó de alguna manera, ¿no? O es como Él lo sabe todo. A Él no lo sorprende que nosotros vengamos a Él con palabras, palabras, ¿cómo se dice? Como infladas, como dice ahí: y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais. O sea, cuando ellos dijeron: hey Moisés, acércate tú y tú nos cuentas y nosotros obedecemos. Y me dijo Jehová: he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. O sea, no desaprobó nada, es escuchar y obedecer. Es lo que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Pero el verso 29, imagínate, yo no sé cómo retransmitirles esto, cómo decirlo de otra manera, pero dice: ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos, ¿qué? Les fuese bien para siempre. Increíble, ¿no? O sea, es como, ¿cuánto daría? Es como cuando tú dices: ¿cuánto daría yo que eso que me están diciendo fuera cierto? Que eso que están diciendo ellos estuvieran tan conscientes, o al menos no seamos tan duros con la nación de Israel. O sea, estaban tan emocionados y en verdad querían hacerlo, pero ellos tenían buenas palabras para Dios, pero les faltaba corazón. Y sabes, a veces tenemos buenas palabras para Dios. Sí, Señor, tú eres lindo, tú eres hermoso. O sea, le decimos tantas cosas al Señor, pero nos falta corazón.
Nos falta ese corazón que Él va a pedir, porque algo especial del capítulo 6 es que en el capítulo 5 o los capítulos anteriores les ha recordado algo del pasado, les ha recordado el peregrinaje, les ha recordado los mandamientos que recibieron en el Sinaí, pero esto no lo han escuchado de ellos. Esto es nuevo para ellos, aunque es como tomar de todo. Obviamente todo se enfoca en honrar al Señor, en amar al Señor, ¿verdad? Pero esto es nuevo lo que les va a decir. Pero recuerdan lo que dijo Dios a través del profeta Isaías en Isaías 29 y lo que el mismo Señor Jesús dijo del pueblo en algún momento. Este pueblo de labios me honra, o sea, de labios. Todo lo que dicen está bien, pero ¿quién diese, o sea, quién diese, quién diera que tuviesen tal corazón? Pero su corazón está lejos de mí. Entonces tenían buenas palabras, pero no tenían corazón. Y aplicación para nosotros esta noche, ¿sí? Tengamos palabras buenas para Dios, de compromiso para Dios, de reverencia, de amor, de entrega, de sumisión, de obediencia, pero acompañémosla realmente con ese deseo de, Señor, yo te dije eso y yo quiero hacerlo. Yo quiero honrarte, no solo con mis palabras, sino con mi corazón, y se ve reflejado en mis actos. Entonces, el gran mandamiento es lo que viene en el capítulo 6. Y vamos a ver un gran mandamiento de los versos 1 al 9. Veremos la próxima semana grandes advertencias, y del verso 10 al 19, y grande testimonio, que es la forma en que ellos debían responder a sus hijos cuando preguntaren qué fue lo que pasó, de dónde venimos, cómo llegamos acá, o por qué dice la gente que nosotros estuvimos, que éramos esclavos en Egipto. Pues cómo debían responder. Y era muy exacto, de una manera histórica, pero mostrando el carácter de Dios y demás, y eso lo veremos la próxima semana. Entonces veamos el grande mandamiento, el primer y grande mandamiento. Dice otra vez en el verso 1: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla. ¿Qué está diciendo? Que esos mandamientos, esos 10 mandamientos que acaba de exponerles, son mandamientos, son estatutos, decretos, son sinónimos, ¿sí? Ordenanzas de parte de Dios que Él les mandó, que Él mandó a Moisés, y que Moisés a su vez, ¿qué debía hacer? Enseñarle a ellos, entregarles a ellos con una intención, con un propósito, y es que ellos apliquen eso mismo que dijo el Señor: ¿quién diera que tuvieran tal corazón para que obedecieran? Exactamente es lo que le dice: bueno, ustedes ya dijeron esto, eso es lo que yo quiero. Yo quiero que ustedes obedezcan mis mandamientos. Y había un propósito: que esos mandamientos fueran cumplidos, o que se aplicaran en esa nueva etapa de vida que iban a tener en una tierra prometida, donde eran unos desafíos tenaces, porque a veces nosotros vemos todo muy romántico y se nos olvida que lo que ellos iban a tener era oposición, iban a tener influencia. O sea, ellos iban a estar en contra de la corriente del mundo donde iban a llegar. Venían de estar 40 años en el desierto, y ahora se iban a encontrar con unas personas que tenían que mover de ese lugar, que iba a ser difícil, que iba a ser conquistar esas tierras, y que los otros tampoco se iban a dejar conquistar fácilmente, pero también que los iban a influenciar con sus religiones, con sus prácticas. Entonces era un desafío muy tremendo el que tenían ellos, y por eso el Señor quería que esos mandamientos, que recuerden que hemos estado diciendo que los mandamientos, ¿qué vienen siendo? Según la palabra de Dios, es una baranda de protección, es un espejo, pero también es una guía. A través de la palabra de Dios somos guiados, a través de la palabra de Dios somos reflejados realmente, que no estamos de alguna forma caminando correctamente, o que estamos haciendo las cosas bien también. Pero por otro lado, es una baranda de protección, es como unos límites, como que Dios dice: fuera de este límite estás corriendo peligro, fuera de este límite, ¿sí? Estás en peligro. Y la palabra de Dios provee eso. Dios ha hablado anteriormente. Cuando nosotros cometemos un pecado, cuando nosotros fallamos, cuando viene el ayayay o la consecuencia de un pecado mejor, nosotros debemos pensar algo, y es que Dios ya ha hablado, ya Dios nos ha dicho
pero nosotros hemos transgredido, hemos pasado esos límites que Él nos ha dado. Verso 2, dice también el propósito, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean como prolongados. Entonces noten que generalmente los mandamientos en obediencia, cuando se responde en obediencia, vamos a encontrar que siempre el Señor promete, ¿sí?, bendición, promete vida abundante y en ese caso longevidad. Entonces Moisés le está diciendo que el propósito de Dios es el bienestar del pueblo. ¿Cómo se va a ver reflejado el bienestar si ellos obedecen los mandamientos, los estatutos, los decretos? Podríamos decir que de dos formas. Vean el verso y por favor descubramos cuál es el bienestar de obedecer los mandamientos, el propósito de darle los mandamientos. ¿Cuál es ese bienestar que Dios quiere del pueblo? ¿Cuál podría ser? ¿Cuál? Prolongación de la vida, longevidad, ¿verdad? Está ahí muy claro. Pero ¿cuál otro? ¿Están de acuerdo conmigo que Dios, dentro del bienestar, Dios quería que ellos fuesen sabios? ¿Y por qué sabios? Noten ahí lo que dice, para que temas a Jehová tu Dios. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Dios. O sea, yo no hago esto porque ya Dios me dijo que por ahí, si yo me meto por ahí, eso es crónica de una muerte anunciada. Yo no lo hago. ¿Para qué me voy a poner a irme por ese camino cuando ya Dios dijo que por ahí no es? ¿Me entiende? Y eso me hace sabio. O sea, por ahí no me voy a ir. Voy a irme por el camino que el Señor me está trazando. Esta práctica no la voy a realizar porque ya el Señor dijo que eso trae muerte, trae destrucción, trae dolor. Entonces me hace sabio. Cuando yo conozco la palabra y la aplico, realmente por temor a Dios, eso me termina convirtiendo en alguien sabio. Miren que el bienestar es sabiduría. Y lo segundo es longevidad. ¿Y por qué longevidad? Ahí está muy claro. Dice, para que tus días sean como prolongados. Entonces seamos personas longevas, pero no solamente que seamos longevos, sino que tengamos buenos días, porque buena vida es lo que el Señor anhela para nosotros. Y recuerdan ustedes cuál es el primer mandamiento con promesa, con esa promesa de longevidad para que te vaya bien y demás. Muy bien. Entonces tenemos ese, honra a tu padre y a tu madre, ¿para qué? Para que te vaya bien. Mire, usted puede simplemente saber, es más, en algunas entrevistas de trabajo, personas de compañías internacionales y demás, han dicho, hombres de negocios, que en entrevistas con personas para algún empleo o algo, a veces hacen una entrevista y le preguntan cosas ni siquiera de cuánto sabe, ya sus títulos y sus pergaminos están ahí en la hoja de vida, pero le quieren preguntar con quién vive. ¿Cómo es su relación con su mamá, con su papá? Yo no sé si ustedes les comenté una vez la historia real de un hombre que su profesión era levantar empresas que no estaban bien, que estaban a punto de quiebre, que no estaban dando los rendimientos esperados. Y este hombre me decía, le estaba dando un discipulado, un hombre ya muy maduro, muy mayor, y decía que había una cadena hotelera donde una de esos hoteles en una ciudad muy prestigiosa, muy importante, no estaba dando los resultados. Tenía todo lo que las otras cadenas de hoteles tenían: ubicación, tenían buen servicio, tenían absolutamente todo. Y él decía, lo primero que yo hago cuando me entregaban una empresa era hacer una llamada telefónica. Y si después de la primera llamada no me contestan, ya empezamos mal. ¿Sí? Y empezaba como a filtrar todo eso. Y se dio cuenta que todos los procesos de producción, todo estaba perfecto. La forma, el servicio al cliente, todo. Y el gerente, entonces él dijo, yo quiero entrevistarme con el gerente. Y entonces se entrevistó con el gerente y le hizo la pregunta de cómo estaba, que con quién vivía, todo el tema. Y háblame de tu mamá. Sí, háblame. Y no, de mi mamá ni me hable. ¿Sí? Y este hombre fue al
fue a la asamblea de dueños de la junta, la acción pues de los accionistas y todo, y les dijo, ya les tengo cuál es el problema, saquen al gerente. Dijo, pero ¿cómo se te ocurre? ¿No te das cuenta? Mire, este hombre tiene marketing, tiene de todo. Dice, ustedes me contrataron a mí para que yo les diga, saquen a ese hombre. Yo tengo un principio, dijo él. Imagínate, él no es no cristiano, nada. Y eso fue revelado cuando yo le estaba dando el discipulado. Dice, tremendo que yo vine haciendo esto por tantos años. Y dijo, saquen a este gerente, este hombre tiene una mala relación con su mamá. Y yo tengo un principio y es que si alguien no honra a su papá y a su mamá, mucho menos no va a honrar la compañía, qué sé yo. O sea, no es bueno para esa compañía. Y dice que lo hicieron, obviamente les tocó indemnizarlo, o sea, ya se podrán imaginar, porque era sin justa causa. O sea, ¿cómo le iban a decir, te despedimos porque tu relación con tu mamá es mala? ¿Sí? No tiene sentido. Pero dice que lo despidieron, o sea, lo indemnizaron y todo, y dice que ese hotel empezó a, a dar los resultados. Entonces, Dios quiere que nosotros tengamos largos días, días prolongados, y dice, para que temas a Jehová tu Dios. O sea, Dios dice, hey, yo quiero que el temor mío esté sobre ti, pero recuerden que el temor de Dios no es un temor paralizante. A veces el temor, hay muchas palabras de la Escritura que han sido distorsionadas y dañadas, ¿sí? Por lo que nosotros, por lo que el mundo ha hecho, por lo que otros han hecho, se distorsiona el carácter de Dios. Un ejemplo de esto es la palabra soberanía, lo he dicho varias veces. ¿Qué significa la palabra soberanía? O la palabra soberanía viene de la palabra déspotes. ¿Y le suena bien la palabra déspotes? No, la palabra déspotes es la palabra déspota. ¿Les gustaría tener un jefe déspota? No, pero Dios, que es soberano, Él es déspotes. Él hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, con quien quiere. Pero el propósito de Dios siempre será que ser nuestro benefactor, ser nuestro protector, ser nuestro padre, o sea, cuidarnos, protegernos. Él no quiere nada malo para nosotros. Él quiere lo mejor para nosotros. Y por eso Él da esas indicaciones, da esos mandatos tan claros. Pero a veces se pierden o nos perdemos de lo que el Señor tiene para nosotros, porque muchas personas han distorsionado realmente lo que el Señor dice, lo que el Señor habla. Entonces, Dios estaba llamando a todas las generaciones. ¿Notan cuántas generaciones estaba llamando? ¿A cuántas generaciones? Dice, que yo te mando, o sea, que les mando tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Este mandamiento es para una generación en específico? ¿O este mandamiento es para las generaciones de aquí en adelante? ¿Verdad? No es como que es para nosotros, pero no importa si usted no le enseña a su hijo y no importa si su hijo le enseña a sus hijos y sus hijos le enseñan, los hijos de sus hijos le enseñan a sus hijos. No, es para todos, porque esto funciona para todos. Son principios eternos, no son fórmulas mágicas, pero principios divinos con promesas especiales. Entonces era para todos, pero también el Señor requería una constante obediencia. Noten allí que está diciendo, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando hoy. ¿Durante cuánto tiempo? Todos los días de tu vida. Siempre se ha dicho que no tiene sentido que hayamos sido fieles 80 años y que pasados los 80 años vengamos a tirar toda la borda. Debemos ser fieles como Daniel. Cuando ustedes van a Daniel capítulo 1, verso 8, dice que Daniel propuso en su corazón, ¿sí?, no contaminarse y fue fiel a Dios. Pero cuando ustedes van a Daniel capítulo 5, Daniel capítulo 6, ya es un hombre veterano de más de 60 años aproximadamente, más de 70 años, ya es una persona, es un adulto mayor, es un anciano. ¿Y qué se dice de Daniel? Un hombre fiel, un hombre leal, que fue lanzado al foso de los leones por su fidelidad a Dios. No fue un hombre que negoció sus principios. Pero ¿qué tal de Salomón? Y hablaremos este domingo. Dios me estaba hablando mucho a través de mi devocional
Estoy en primer libro de Reyes y quiero conectarles un poco lo que pasó con los reyes y les doy un anticipo. Es qué pasó con Salomón. A mí me sorprende lo de Salomón, que diga que Salomón siendo viejo, o sea, literalmente dice, Salomón fue fiel, pero cuando llegó a la vejez, prácticamente esas mujeres que él tomó para sí, pues terminaron desviándolo de la fidelidad de Dios, y dice que no fue fiel como su padre David. Y cuando ustedes ven la dinastía de los reyes y todo esto, siempre los comparan si fueron buenos o malos. ¿Con quién los comparan? Con David. Dice, hicieron lo malo como su padre Jeroboam, o dice, hizo lo bueno como su padre David, o porque no hiciste lo bueno como tu padre David. Entonces, la fidelidad es todos los días de nuestra vida. Nuestro corazón debe ser, Señor, yo quiero honrarte hasta que tenga canitas. Bueno, yo ya tengo canitas, pero hasta que tenga más canas, que ya no pueda, que ya no tenga la movilidad que tengo. Quizás si el Señor me permite llegar a una vejez, ¿verdad? Ser fiel a Dios, no que termine ya en mi vejez y como que me convertí o sea, como que perdí mis principios, dejé que mis principios negociar de ellos, y no está bien. Entonces, es una fidelidad para todas las generaciones y para todas las etapas de nuestra vida, no solo cuando somos jóvenes, no solo cuando estamos adultos o mayores ya, sino siempre. ¿Cómo podrían poner estos mandatos por obra, verdad? Verso 3. Oye, ¿qué significa o cuál es la palabra oír? Shema, ¿verdad? En hebreo es Shema. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. Y yo quiero que subraye esto porque a mí me parece muy lindo. O sea, nosotros estamos teniendo delante de nosotros, o sea, el destino está entregado por Dios a nosotros. No sé si podemos entender. O sea, es como que Dios te entrega realmente la ruta, te entrega como un futuro prominente, pero de ti depende realmente. O sea, lo que te entrega es, yo quiero que te vaya bien. O sea, yo no te entrego la Biblia ni te doy mandamientos y leyes para arruinarte la vida. Yo te estoy entregando esos mandamientos, y miren lo tremendo que es la mente religiosa o que es la mente del mundo. ¿Cómo ve el mundo los mandamientos de Dios? Aburridos, los ven como que jartera, los ven como que, uy, no, la vida de los cristianos, pobrecitos. Somos una generación y es una bendición, y así debemos verlo. Yo no hago esto no porque el pastor me vea. Yo no hago esto no porque para aparentar algo. Yo no hago esto porque no está bien. Porque Dios me ha dado sus mandamientos para que me vaya bien, y yo quiero que me vaya bien. Y ya simplemente rechazar o aceptar ciertas cosas, estoy dándole entrada, cabida a mi vida, esas bendiciones. Dice, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Vuelve y confirma que la tierra donde los está llevando es una tierra muy buena. ¿Recuerdan que los espías fueron y volvieron? ¿Y qué dijeron los espías de la tierra? Que era una tierra muy buena. Ahora, cuando se dice una tierra que fluye leche y miel, se hace más claro para ustedes cuando uno puede estar en Israel y usted va en las carreteras y usted ve sembrados de palma o unas palmas con un fruto. Y usted pregunta, ¿y qué es ese fruto? Porque uno ve ya que lo hacen de una manera ya sembrados, ¿no? Sembrados de palmas, kilómetros, como decir aquí, caña de azúcar. Cuando usted pregunta, ¿y qué es eso? Son los dátiles, palmas de dátiles, ¿sí? Y los dátiles tienen una característica muy importante, son dulces como la miel. Cuando habla leche que fluye, tierra que fluye, o sea, de la tierra fluye leche y miel, no está diciendo que fluye miel de abejas, sino que está hablando de ese fruto tan importante para el Medio Oriente, ¿sí? Que tiene tantas propiedades, tiene calorías, sirve para todo, tiene unas propiedades increíbles. El almacenamiento en las temperaturas tan altas como en el Medio Oriente, como en Israel, se puede almacenar hasta por 8 meses. O sea, es un fruto
dado por Dios. Dios sabía dónde los estaba introduciendo a ellos, dónde los estaba llevando. Ahora, ¿por qué dice que es tierra que fluye leche? ¿Sí? ¿Será que la tierra va a salir así de los pozos? ¿Van a salir leche? Porque es una tierra buena para el ganado. Entonces, tierra buena para el ganado y tierra buena que fluye a esta o que tienen esta palma de dátiles y es leche y miel. Es una forma de describirlo. Y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Entonces, ¿cómo realmente ellos podrían colocar por obra lo que el Señor les estaba mandando? Si ellos escuchaban atentamente. Y miren que es muy importante que a veces no escuchamos, ¿sí? Y Santiago nos exhorta a que nosotros debemos de ser prontos para oír y tardos para hablar, ¿sí? A veces nosotros estamos dando respuestas y no han terminado la pregunta. ¿O no les ha pasado a ustedes que están conversando con alguien y usted se mete en la conversación y quiere decir lo que la persona está pensando? ¿Sí? Y a mí me ha pasado muchas veces y es como algo que tengo que tener como esa mesura de esa gana, esa cosita que tengo de hablar y de decir, pues calmar y escuchar. Pero es importante oír lo que el Señor tiene para decirnos para que nos vaya bien. Entonces el propósito es el bienestar, para que les vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Amén. Versos 4 y 5. Mira lo que nos dice. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y pueden colocar ahí, ese es el gran mandamiento. Ese es el gran mandamiento que ellos no han escuchado, que es una aplicación de todo esto. Obviamente, cuando le entregó los mandamientos, es el corazón de Dios para ellos que obedecieran. Cuando ellos dijeron, Moisés, escuche usted, nos comunica y nosotros escuchamos y obedecemos. Y el Señor dice, ¿quién diera, sí? ¿Quién diera tal, o sea, ver tal cosa, realidad? Wow, maravilloso. Entonces, vemos aquí, hoy los judíos modernos consideran el recital del Shema, tanto en la tarde como en la mañana, como uno de sus deberes más sagrados. Y entonces dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová de todo tu corazón. Y noten que este es el primer y gran mandamiento, porque hay otros mandamientos, pero lo que quiere el Señor es establecer este como el primero, como prioridad. ¿Y por qué la prioridad debe ser amarlo de todo tu corazón? ¿Sí? ¿Por qué la prioridad debería ser amar a Dios? Porque de ahí se puede desprender la obediencia. Realmente, ¿por qué obedezco? Porque le amo. ¿Por qué le sirvo? Porque le amo. ¿Por qué temo a Dios? Porque le amo. ¿Sí? ¿Y por qué me identifico con Él como mi Señor? Porque le amo. Y eso es lo que veremos la próxima semana. Miren que es orden de prioridad. Aquí está diciendo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente o con todas tus fuerzas. Está la combinación en Mateo y en Deuteronomio. Mira lo que dice el verso 13. Si puedes poner el verso 13, por favor. Dice, a Jehová tu Dios, ¿qué? Temerás y a Él solo y por su nombre jurarás. Vamos a ver qué significa esto de jurar o de una vez, es como que lo tengamos presente y es identificarnos con el Señor. Recuerden, iban a entrar a una nación pagana donde ellos juraban por la diosa de Acera, por dioses paganos, pero ellos debían de jurar por el nombre del Señor, que ellos representaban al Señor o que el Señor lo representaba a ellos. Nosotros no, se nos dice que no hemos de jurar ni por el cielo ni por la tierra, pero es más como identificarnos. Yo soy hijo de Dios, soy cristiano, soy seguidor de Cristo, muy importante. Pero ¿cuál es la prioridad entonces? ¿Cuál es la prioridad de este gran mandamiento? Es amar. El mandamiento nos lleva es amar, el primero, ¿no? Amar a Jehová tu Dios. Como les digo, es conocido como el gran mandamiento, citado por Jesús en Mateo 22,
36 al 38. Mateo 22, 36 al 38. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? O sea que de toda la ley, ¿cuál es el gran mandamiento? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero, ¿y qué? Grande mandamiento. Ese es el primero. Y el amor de Dios no es algo que es algo que nosotros debemos cultivar, ¿verdad? Es algo que debe ser cultivado, debe ser enseñado, repetido, la importancia de amar a Dios, pero también enseñado con como tú amas a Dios. El amor, se ha dicho que el amor es lo importante en el verso 5, ¿sí? Porque el amor es lo prioritario dentro del mandamiento, como de los mandamientos, porque es prioritario amar a Dios. ¿Saben por qué? Porque el amor hace lo que la voluntad no puede. ¿Cómo así que el amor hace lo que la voluntad no puede? Se dice de una pareja que estaba a punto de casarse, pero el hombre le dijo a su esposa, le dijo a quien iba a ser su esposa, su prometida, le dijo, si no dejas de fumar, no me caso contigo. Y sabes, esa mujer dio testimonio que por mucho tiempo, por muchos años había intentado todos los métodos habidos y por haber de dejar de fumar, pero nada había funcionado. Lo dejaba por un momento, pero luego volvía. Pero sabes, el amor hizo lo que la voluntad no pudo. Esta mujer nunca más volvió a fumar. O sea, fue el susto, ¿no? Ahora nosotros no podemos hacer ese susto con ya 25 años de casado, yo no puedo decir, no, me separo. No puede funcionar, al contrario, ¿no? Era antes de, por eso los jovencitos, uno le dice, mire con quién se va a casar, mire con quién, o sea, eso es antes, no ya después de casado, ahí es como orar y Dios en su misericordia que haga algo, o sea, que haga algo especial. Y por eso nosotros, es una advertencia, ¿no? Muy importante. El amor hace lo que la voluntad no puede. ¿Cómo manda Dios que nosotros le amemos? Entonces, noten qué se repite de este verso. ¿Qué es lo que se repite de este verso? Todo. Miren que no es un amor parcial, es un amor total. Es todo mi corazón, es con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Qué incluye Mateo 22? ¿Con toda qué? Tu mente. Podríamos decir que es con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. O sea, con nuestros afectos, con nuestros sentimientos, con nuestras emociones. ¿Sí? ¿Qué es más importante para mí? ¿Mis afectos, mis emociones, mis sentimientos? ¿O yo lo amo a Él con todos mis sentimientos? O sea, Él me satisface en todo, Él me completa en todo, con Él estoy pleno, ¿sí? Con Él estoy lleno y por eso mis decisiones, mi vida debe reflejar yo le amo con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. ¿Qué habla las fuerzas? Las fuerzas habla de algo físico, ¿verdad? Cuando servimos a Dios requiere un esfuerzo físico, levantadas temprano, madrugadas, trasnochadas, ¿sí? Tiempos inclementes muchas veces, todo por servir al Señor, ¿sí? Y requiere como alguien que tiene una práctica, que tiene algo que ama también. Si tú amas algo o hay gente que es apasionada, yo siempre tengo como ejemplo, y una vez hablábamos con Edison, tuvimos una charla casi a la 1 de la mañana, 12 de la noche, esperando que nos dieran una canchita de fútbol para jugar y corriendo de un lado para otro. O sea, a mí nunca se me olvida eso. Estábamos aquí enfrente para jugar y empezó a llover. Primero que estaba lleno y luego que la reserva que teníamos no nos la dieron, sino que se la dieron a otros. Luego llovió y nosotros 8 de la noche, ese día llegué a la 1 de la mañana y yo llegué, ¿cómo creen que llegué yo? O sea, yo no llegué así, o sea, era 1 de la mañana, o sea, dice, y cuando uno tiene pasión, y yo le doy gracias a Dios que a mí me apasiona y cuando voy a jugar me encanta, pero yo creo que esa pasión también se nota en mi vida
en mi pasión por el Señor. En que si hay que madrugar, yo madrugo, si hay que trasnochar por Él, yo trasnocho. O sea, si hay que ir a algún lugar, yo voy. Pero yo les animo, y yo sé que los hombres a veces lo ven como un ejemplo, como pastor, no use más ese ejemplo porque no, o nos hace quedar mal o qué sé yo, pero es como que verdad que la pasión a uno lo mueve. Puede ser que para usted no sea el fútbol, pero hay una pasión que usted tiene que lo deja estar despierto, que usted puede verse la novela de José Miguel con no sé quién y eso sí la tiene ahí, pero va a leer la Biblia y empieza, sí, o sea, no hay pasión para orar, no hay pasión para servir, no hay pasión para dar para la obra de Dios. Todo lo que recibo simplemente pienso en mí, en lo que necesito y no en lo que otro puede necesitar. Pasión para ayudar. En verdad la pasión a mí eso a mí me marcó mucho y en verdad no lo olvido. O sea, no solamente fuimos tan diligentes para estar ahí, para esperar 2 partidos, luego ir y que no, que vámonos para otro, y nos movimos para otro lugar y tampoco estaba la cancha disponible, nos tocó esperar y luego nos pudimos a charlar con Edison de la palabra de Dios y qué libro estábamos leyendo, pero la verdad yo me sentía también como, Señor, o sea, esto es tenaz. Pero bueno, Dios quiere un amor completo de nosotros. ¿Recuerdan lo que dice Eclesiastés 12? Que dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud y no esperen a que vengan los días malos en los cuales dices, ya no tengo contentamiento. O sea, cuán importante es que nosotros realmente busquemos al Señor. Y Dios quiere un amor completo de nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿este amor es apropiado? Porque muchos perversos de mente dicen, Dios es un Dios orgulloso que solamente nos quiere solo para Él. Y yo digo perversos de mente porque este amor es apropiado. ¿Y saben por qué es apropiado? Por lo que dice Primera de Juan capítulo 4 verso 19. ¿Qué dice Primera de Juan 4, 19? No me miren a mí, yo no lo tengo aquí, escrito aquí, miren la Biblia. ¿Qué están esperando? Eso, muy bien. Muy bien. El amor es apropiado porque es que él ya dio nosotros no estamos haciendo, no dimos la iniciativa. La iniciativa partió de Dios, ha partido siempre de Dios. Nosotros lo que hacemos es corresponder. Entonces sí es un amor apropiado. Yo le pregunto a usted, ¿usted ama a su esposo, a su esposa, ama a sus hijos y a usted no le gustaría ser correspondido de ese amor? ¿O a usted no le importa si usted solo ama y es hasta ignorado? Yo creo que en nuestro corazoncito, en nuestros sentimientos, como que hay ese dolor, ¿verdad? De dar, de amar y es algo natural, pero nosotros respondemos a ese amor. Por este amor es apropiado. Ahora, tú no puedes amar a alguien que no conoces. Y yo te pregunto, ¿conoces a Dios? Fueron las preguntas que hizo Pastor Drew. ¿Quién es Dios? ¿Qué hizo por ti? ¿Y saben? Este capítulo enseña quién es Dios y qué ha hecho por nosotros, de dónde nos sacó. Y así debían responder a los hijos en los versos 20 al 25, que lo veremos la próxima semana. Entonces, tú no puedes amar a quien no conoces. Necesitas conocer a Dios. Y para conocer a Dios, ¿qué necesitas? Ya Dios se ha revelado. ¿Cómo se ha revelado Dios? Por medio de su palabra. ¿Sí? Entonces necesitamos conocer su palabra, conocer lo que la palabra de Dios dice de su carácter, porque saben que una de las cosas que es idolatría es cuando nosotros hacemos, y Pastor Drew lo decía, hacemos dioses a nuestra imagen y semejanza, que eso eran los paganos. Tenemos al Dios Baco. ¿Por qué tengo al Dios Baco? Porque a mí me gusta el chupe chupe, como dicen algunos. Me gusta beber, entonces yo tengo el Dios Baco. Ese Dios, yo quiero un Dios que se parezca a mí. Pero Dios nos llama a parecernos a Él. Entonces, tremendo, ¿no? La idolatría es cuando nosotros en la iglesia podemos hacer idolatría de Dios. ¿Saben cuándo? Cuando nosotros digo, no, yo no creo que Dios se enoje por eso. No debe estar tan mal, ¿verdad? Pues ya Dios habló, ya Dios se pronunció. Conozca qué dice Dios, lo que Él ha revelado, su voluntad para nosotros.
Y la forma en que nosotros podemos realmente conocerlo a Él es conociendo su palabra. Y algo que quiero hacer una cuña aquí muy importante, fundamentos de la fe. Y ahora estamos impulsando navegantes. Y vuelvo y repito, soy muy malo para programas, para libros de autores, muy poco lo hago, creo que Dios usa a hombres para poner en ciertas palabras verdades bíblicas y obviamente quiero encontrar esas verdades en la palabra de Dios, porque aunque suene muy bonito, ustedes saben que la dinámica y el ejercicio que siempre hago es, esta frase suena bonito, pero ¿es bíblica? Si es bíblica, ¿dónde está? Por ejemplo, Pastor Drew todo el tiempo decía, y la forma en que él lo dijo era parafraseado, y yo decía, pero la Biblia no dice eso, o sea, que nadie se ha odiado a sí mismo. Y yo decía, pero ¿dónde? Y yo, o sea, mientras estudiaba, mientras lo escuchaba, yo decía, yo quiero saber dónde está en la escritura. Claro, y me acordé que dice, nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta, lo cuida, así como Cristo a la iglesia, y hablando del esposo y la esposa. Entonces llovió. Aquellos que buscan a Dios y su justicia y que toman en serio el mandato de amarlo sobre todas las cosas, son aquellos que estamos apasionados por Él. Y a veces también chismoseo un poquitico cuando mi esposa está enseñando o cuando mi esposa está escuchando algo de la palabra y escuchaba algo que ella estaba escuchando y me llamó mucho la atención de personas que tienen la excusa de decir que no hacen ciertas cosas por disciplina. Y esa persona decía, no digas que es por disciplina, porque disciplinadamente desayunas, disciplinadamente almuerzas y disciplinadamente cenas todos los días. Lo que te falta es hambre. ¿Y saben qué deberíamos de cambiar? La oración, Señor, dame disciplina. No, Señor, dame hambre de ti. Señor, y las bienaventuranzas lo dicen tan claro, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Hambre y sed de Dios, de la justicia de Dios, de ese Dios justo, de Él. Miren, yo creo que debemos cambiar nuestra oración, Señor, dame hambre de ti. Porque a veces la excusa es que yo no soy tan disciplinado. Pues veamos que sí somos disciplinados, ¿sí? Desayunamos, almorzamos, cenamos, yo llevo en mi caso 45, yo no sé si en lo que tenía uso de razón, desde que nací mi mamá me da el tetero en la mañana, no sé eso, pero desde que yo tengo uso de razón y no se dan cuenta ustedes que entre uno más come, al otro día amanece con más hambre. Cuando usted va a un asado, no sé si le ha pasado, yo voy a un asado y full carne y todo, y al otro día, claro, el estómago me imagino que ha estado el músculo trabajando y demás, y fatigado y uno dice como que, uy, tengo un hambre, pero es que comiste muchísimo. Y qué bueno que tengamos hambre de la palabra de Dios. Qué bueno que podamos honrar al Señor con todo nuestro corazón. Y yo quisiera que oráramos en este momento. Quisiéramos una pausa en este versículo y que le pidamos hambre al Señor de Él y que pensemos. Yo creo que todos podríamos rajarnos, como se dice en el argot académico, en decir en verdad yo estoy amando a Dios de todo corazón o con parte de mi corazón. Yo estoy amando a Dios con toda mi alma, mis sentimientos, la base de mis emociones. Yo estoy amando a Dios con todos mis pensamientos honran a Dios, ¿sí? Y con todas mis fuerzas. En verdad, le pongo tantas ganas y tanta pasión al servicio, a las cosas de Dios, como le pongo la pasión y el esfuerzo a mi deporte, a algo que me apasiona. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que en esta hora nos bendiga, Señor, con hambre de ti, Señor. Que nos muestres en esta hora con quién estamos compartiendo nuestro corazón, cuáles son nuestros ídolos, Señor, y que podamos quitarlos y que en verdad los saquemos de nuestro corazón. Son tantos, Señor, son tantos los que quisieran entronarse ahí o los que quisiéramos poner allí. A veces amamos tanto a nuestros hijos que se nos pueden convertir en nuestros ídolos. Y la mejor forma de saber si son nuestros ídolos es cuando nosotros de alguna forma permitimos, agitamos, apoyamos o simplemente no decimos nada frente a algunas acciones o cosas que ellos sabemos por la palabra que no están bien, pero simplemente los dejamos a la deriva.
y podrían ser nuestros ídolos, Señor. Hoy te pedimos perdón por ello y te pedimos que queremos amarte de corazón, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, Señor, con toda nuestra alma. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, ¿cómo luchamos nosotros contra estos agentes que nos impiden honrar este mandamiento? Y qué bueno que lo tengamos en cuenta. Volvamos al verso 4, porque en el verso 4 tenemos una verdad doctrinal importante que le permite a usted conocerla para presentar defensa a aquellos que demanden razones de la fe, de la esperanza que tenemos, ¿verdad? Con mansedumbre. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Quiero que veamos esta verdad doctrinal e importante de nuestra fe, y necesitamos, para entender esta verdad doctrinal, que cuando dice Jehová nuestro Dios, Jehová es uno, debemos entender que en el hebreo existen dos palabras para decir uno. Para nosotros en español uno es uno, pero en hebreo hay uno compuesto y hay uno único. ¿Eso es claro o no? La palabra que usa para el uno compuesto es Ejat, E-K-J, bueno, así es como suena en realidad. En el hebreo es Ejat, uno compuesto de dos o más. Y la palabra que usa para uno único, solamente uno, es Yakhid, Ejat y Yakhid, uno compuesto y uno solamente, único, solitario pues. Génesis 2:24 es un ejemplo. ¿Se acuerdan ustedes cuando Dios dice, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán qué? Yo les digo, ¿esta unidad es compuesta o es única? Es una unidad única. Es una unidad compuesta porque espiritualmente se hacen uno, es un misterio, dice el apóstol Pablo en Efesios 5:32, es un misterio, dice el apóstol Pablo, pero son dos personas que al unirse o al juntarse, al venir en matrimonio, se hacen uno, pero son dos seres con dos voluntades, con dos pensamientos, ¿sí? Personalidades diferentes, pero son dos en uno. Esa es una forma de entenderlo. Y hay otro pasaje que nos muestra la palabra Yahid, que es la palabra o el versículo que está en Jueces capítulo 11 verso 34, cuando se dice que Jefté le dice al Señor que si lo ayuda a vencer a los enemigos, él entonces le da un voto, y es que va a consagrar, a sacrificar o a entregar la persona que salga a recibirles. Efectivamente Dios le ayuda. Cuando sale, la primera persona que sale a recibirlo a Jefté es su única hija. Dice, no tenía más hijos, más hijas, era su única hija. Y la palabra que usa en el hebreo allí es Yakhid. O sea, no tenía más hijos y hijas, y ella va a llorar a su virginidad, que no va a conocer hombre, que va a ser consagrada para el Señor. Entonces lo recuerdan. Ahora, es bien interesante porque recuerdan lo que dice la palabra en Génesis 1:1, un versículo que todos debemos saber de memoria. ¿Qué dice Génesis 1:1? Muy bien, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando dice la palabra Dios ahí, también es una palabra que está en plural, no es una palabra en singular. La palabra es Elohim, que se usaba para, o que significa como dioses en plural, o para referirse al Dios supremo. O sea, ¿qué está confirmando Deuteronomio 6:4? Está confirmando Génesis 1:1 y está confirmando la verdad que nosotros creemos, que Dios es uno solo, manifestado en ¿qué? Tres personas: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Padre creador, Hijo redentor y Espíritu Santo santificador o consolador. ¿Lo vemos o no? Porque hay una declaración de fe cercana a nosotros que se les conoce como los unicitarios o los solo Jesús, se les dice de esa manera, y ellos creen que Jesús
es Dios, que Jesús es el Padre y que Jesús es el Espíritu Santo. Yo siempre les digo cuando hablo con ellos, a menos de que Jesús haya sido ventrílocuo cuando se estaba bautizando, porque el Padre habló, el Espíritu Santo descendió y Jesús obedeció y se estaba bautizando. ¿Me hago entender? La voz que vino fue del Padre, a no ser de que Jesús haya sido ventríloco, pero no es así. Elohim, Dios compuesto, ¿sí? Un Dios, un solo Dios verdadero, manifestado en tres personas. ¿La palabra Trinidad aparece en la Biblia? No. ¿La manifestación de tres personas, un Dios verdadero, aparece en la Escritura? Sí. Y ellos no están en conflicto, es una verdad muy importante. El Padre dice, este es mi Hijo en el cual tengo complacencia. ¿Qué dice el Padre? A él oíd. O sea, el Padre no tiene problema que nosotros escuchemos al Hijo, ¿sí? Y porque el Hijo en últimas nos lleva al Padre y toma del Padre para revelarnos al Padre. ¿Es claro eso? Pero luego el Hijo dice, yo me voy, pero no los voy a dejar solos. ¿Voy a dejarlos con quién? Con el Espíritu Santo. ¿Y Él les va a hablar de quién? De mí, el Consolador, el Paracletos, el que estará al lado. Él les va a hablar de mí. Él nos va a hablar todo lo que sea que tenga que ver con la persona de Jesús. Entonces vemos que no hay conflicto. La pregunta es, ¿quién puso conflicto en esta triunidad? En estas tres personas, un Dios verdadero. Las religiones. ¿Sí? Que si oro a Jesús, pero entonces deshonro al Espíritu Santo, entonces no estoy orando al Padre, y entonces el Padre se enoja con el Hijo porque está llevando más protagonismo. No, no hay problema. Vemos al Padre, vemos al Hijo, vemos al Espíritu Santo y oramos al Padre, ¿sí? En el nombre de su Hijo, guiados por el Espíritu Santo. O sea, es hermoso ver cómo ellos están allí en la creación, en la manifestación en el mundo, y es especial. Solo para que tuviéramos en cuenta, versículo 4 es un versículo importante del Shema de Israel que los niños repiten, ¿sí? Lo saben de memoria, pero que es muy importante para nuestra fe. Y que alguien diga, mire, Dios es uno, ¿sí? Y entonces ya usted sabe lo que significa. Y puede ir a un diccionario bíblico por Google y encontrar diccionarios bíblicos de hebreo y de griego y demás. Vamos a los versos 6 al 9 para cerrar. Y esas palabras que yo te mando hoy, dice, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y de tus puertas. Entonces Moisés le está diciendo al pueblo por mandato divino que la palabra de Dios debía estar primero ¿dónde? En sus corazones. ¿En los corazones de quién? De esa generación que está escuchando. Porque esa generación iba a ser responsable ¿de qué? De entregar, de enseñar a sus hijos la palabra y los mandatos de Dios. O sea que debía estar primero en el corazón de ellos para luego transmitir, o sea, primero en el corazón de los padres para transmitir a los hijos. Como aplicación, la palabra, padres que estamos aquí, debe pasar primero o debe estar primero en nuestro corazón para poder transmitirle ¿a quién? A nuestros hijos, ¿verdad? Y vemos ahí que el mandamiento está implícito. En el mandamiento vemos implícito que los padres deben de tener un altar familiar como base fundamental en la crianza de sus hijos. Mira lo que dice, la repetirás a tus hijos. Entonces, ¿cuál es el proceso de enseñanza o cuál es ¿cómo se diría? Como el método de aprendizaje para tus hijos, ¿cuál debería ser según el que el Señor entregó aquí? ¿O cuál deberíamos aplicar? El de repetición. Dicen los estudiosos que repetir es una forma natural y eficaz del aprendizaje. Los estudiosos, cómo se puede aprender y demás. Y el Señor está dando un método de aprendizaje. Y aquí en este versículo vemos que los padres deben repetir y hablar de ellas estando en tu casa. Miren, es generar una conversación. Y eso es bien interesante. Hablar de ellas cuando estamos en casa. La palabra de Dios dice esto. Dios dice aquello. Hijo, ¿tú qué piensas de esto? O, hijo, mira que está pasando esto. Y Dios dice, o sea, hay que generar, aquí como una aplicación es
necesitamos generar esas conversaciones del reino, esas conversaciones de cosas eternas, cuando estamos desayunando, cuando estamos ahí un tiempito donde, no sé si les ha pasado, tan lindo cuando uno pasa entre semana, que se alistan al colegio y todo el mundo, y a veces ni todos desayunan juntos porque uno salió a las 5, el otro salió a las 6, el otro salió a las 7 y el otro salió a las 8 y el otro quedó dormido. Pero ¿qué pasa cuando es un sábado quizá o un día que se sentaron allí y qué bueno exponer la palabra y después de una comida y les pasó el tiempo ahí conversando acerca de la palabra de Dios? Pero nosotros debemos fomentar el hablar en casa. ¿Qué más deberían hacerlo? Andando por el camino. Cuán importante cuando uno va caminando. Miren, cuando uno va en su carro, pongámoslo a nuestros días, va uno en su carro y ve la miseria del mundo sin Dios. ¿Qué podrías tú tomar esto? Cuando tú ves la miseria del mundo sin Dios, puedes ver ejemplos, puedes ver reflejos que dices, hijo, mira, mira qué triste esta situación. Que Dios, o una imprudencia, o un hombre violento, wow, qué tremendo ser un hombre, o esas personas que son bocones y gritones y que son groseros. Wow, qué boca tan sucia la de este hombre. La palabra de Dios dice que todo lo que sale de nuestra boca debe glorificar a Dios y que debe ser digno de escuchar. Entonces miren que cuando vamos en el camino, en la casa, una enseñanza. ¿Y quién debe dar esta enseñanza? ¿Quién debe dar esa enseñanza? Los padres a los hijos, ¿verdad? Muy importante. ¿Cuál es el método de enseñanza? La repetición. ¿Y qué debe ocurrir? Enseñanza debe fomentar hablar cuando caminamos, mientras lo llevo al colegio, mientras lo llevo a la escuela. Le advierto, hijo, hoy quizá en el colegio te va a pasar esto. Te van a decir los amiguitos, haz esto, ten mucho cuidado. ¿Y qué va a pasar con tu hijo cuando esté en el colegio? Va a recordar que su padre le instruyó, que su padre le advirtió, ¿verdad? Es tan importante que nosotros, entonces, la ley de Dios, algo que vamos a ver muy importante para la próxima semana, es que la ley de Dios debe ser recibida personalmente, enseñada continuamente y vivirla completamente. Verso 10 en adelante. Debe ser recibida personalmente. Yo no puedo dar de lo que no tengo, tengo que recibirla. Luego, ¿qué tengo que hacer? Enseñarla cada cuánto, constantemente, ¿verdad? Constantemente. Y debe ser vivida totalmente o vivida completamente. La palabra de Dios es para vivirla, ¿verdad? No es para, qué lindo ese pasaje, sino realmente yo estoy viviendo eso. Hoy nos confronta el Señor. Estamos amando con todo el corazón. Yo quisiera poner esa pregunta en nuestros corazones. ¿Le estamos amando de esa manera? Entonces, si los hijos no conocen la palabra de Dios, ¿de quién es la responsabilidad? ¿La responsabilidad es de la iglesia? ¿La responsabilidad es del colegio o las escuelas? Menos como están nuestros días hoy, donde el Señor, Dios, las oraciones, la Biblia, se ha quitado de las escuelas y de los colegios, se ha prohibido. Entonces, padres, no podemos culpar, la iglesia no enseña a mis hijos la palabra de Dios. Afortunadamente aquí en la iglesia a nuestros niños se les enseña la palabra de Dios. Pero la responsabilidad no es de nosotros, la responsabilidad es de los padres. No es de los profesores, es de los padres. ¿Ok? Entonces, si no conoce la palabra de Dios, usted es el responsable que sus hijos no la conozcan. Dentro de la crianza debemos mirar cómo involucramos los principios eternos de Dios para enseñarlos. Y eso fue lo que me llamó la atención ahora en este peregrinaje, allí en el muro de los lamentos, el muro occidental, era ver a estos judíos ortodoxos. Vamos a verlo, vamos a ver el pasaje que dice aquí, y es ver tal cual este pasaje se ve descrito los judíos ortodoxos, los que se visten de blanco y negro, que se dejan los rulitos aquí, su sombrero, ¿sí? Se visten de blanco, pero por dentro tienen, hagan de cuenta, un chalequito, y en ese chalequito tienen unos flecos que se alcanzan a notar fuera de su saco. Y esos flequitos tienen unos nuditos. Y esos nuditos lo que hace, esos flequitos lo que hace es, cuando ellos caminan y se mueven y demás, les están recordando que ellos se deben a Dios, a la palabra de Dios, o sea, recordar los estatutos. ¿Qué son las filacterías? Ellos dicen, y esas palabras se las van a poner en sus manos, en sus frentes,
Son unas cositas de cuero, unas cajitas, y allí está este pasaje de Deuteronomio, la ley, y se lo ponen en la frente, ¿sí? Y se la amarran aquí en su mano. O sea que tú los puedes ver exteriormente, se ven así, pero el Señor no quería que fueran simplemente algo exterior, porque cuando ustedes se dan cuenta, ellos en el verso 5 de Mateo 23 dice: antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. O sea, entre más largos sean los flecos, los extendían. ¿Y contra quién se pronunció el Señor en Mateo 23:5? ¿Contra quién se estaba pronunciando? Contra los fariseos, contra los escribas, contra los religiosos. Dice: mire, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ponen cargas pesadas y una cantidad de cosas. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Que aunque es lindo ver a esos padres y esos hijos ahí, para muchos, ¿sí? Desafortunadamente eso es simplemente algo exterior, ¿sí? Desafortunadamente en nuestros días, ¿cómo se podría ver? Muchos dentro de la iglesia cristiana son cristianos nominales. ¿Qué significa cristiano nominal? Cristiano de nombre. Tienen que decir que son cristianos porque el cristianismo no se les ve por ningún lado, ni cómo hablan, ni en sus actos, ni en su profesión de fe, no se ve. Y es triste, el Señor no quiere que hagamos, que simplemente sea algo externo, sino que sea algo de corazón para Él y que podamos honrar al Señor. Entonces, si nosotros criamos a nuestros hijos con la palabra de Dios, vamos a hacer de ellos personas sabias que temen al Señor su Dios, como dice el verso 2, y además estamos labrando un fruto prominente para ellos. Miren, sembrar la palabra de Dios en el corazón de nuestros hijos no es en vano. Y se los digo realmente, es una verdad que generaciones han experimentado, que yo puedo experimentar tanto en mi casa, en mi familia, y a pesar de la situación que estoy viviendo con mi hijo, veo algo maravilloso que está haciendo la palabra de Dios. Antes de irme al peregrinaje, en la reunión de oración, clamaba y les pedí a ustedes que, llorando por el retorno de mi hijo, y veo que eso está ocurriendo, y tenemos charlas eternas, charlas hermosas del Señor, ¿sí? Y le doy gracias a Dios. Yo veo que la palabra de Dios no vuelve vacía, y nosotros necesitamos sembrar la palabra en la vida de nuestros hijos, no cansarnos de hacerlo cuando en algún momento de nuestras vidas pareciera que no hubiese servido de nada, pero siempre es importante porque la palabra de Dios se cumple. Entonces, enfócate en que tus hijos estén bien preparados académicamente. ¿Cuántos de nosotros esforzamos que vayan a un buen colegio, que tengan unos niveles de enseñanza, que les enseñen otros idiomas, que aprendan arte, que aprendan deporte? Eso está muy bien, que sean formados para la vida, pero nada debe sustituir la palabra de Dios en tu casa. Y sabes, aquí para los hombres que estamos aquí, y es que puede ser que tú no seas pastor de una congregación, ¿sí? Quizás no todos los hombres que estamos en nuestra congregación van a ser pastores o son llamados a pastor, pero Dios quiere que todos los hombres sean los pastores de su familia, de su casa, de su esposa, de sus hijos. Y saben, nuestros hijos son los primeros que deben ser testigos de una fe auténtica. Ellos van a aprender al ver que tenemos una vida devocional, al ver que tenemos una relación con Dios. Y saben, ellos van a saber que esa relación es verdad, que es una fe verdadera, en la forma en que nos relacionamos con ellos, en la forma en que nos relacionamos en casa, en la forma en que nos relacionamos con otros. Entonces la pregunta es: estamos viviendo, o tus hijos pueden estar viendo que tienes una vida devocional? ¿Tus hijos están viendo el fruto de esa relación personal? ¿Pueden ver que eres más como Cristo? No perfecto, pero que hablas, piensas, actúas, amas como el Señor, ¿sí? Y los muchachos que están acá, ¿pueden ver sus amigos, sus compañeros de colegio, pueden ver a Cristo en sus vidas? Qué importante que nosotros tengamos esto. Recuerden que nosotros, el Señor está diciéndonos aquí que
Los padres necesitamos hacer ese altar familiar, pasar tiempo con nuestros hijos en la palabra de Dios. Amén. Termina, que es lo que veremos la próxima semana, con grandes advertencias y grande testimonio. Entonces, tremendo lo que el Señor nos ha regalado esta noche, ¿no? Es un desafío muy grande. Creo que para los que tenemos la responsabilidad con nuestros hijos, en verdad que es muy grande la responsabilidad, pero que el Señor nos ayude. Padre, gracias te damos en esta hora por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Gracias porque en verdad tú eres fiel, Señor. Padre, y nos has dado tu palabra con el propósito no de arruinarnos la vida, sino de hacernos mejores personas, Señor. Hacer de nosotros mejores esposos, mejores hijos, mejores ciudadanos, Señor. Y por eso nos has dado tu palabra, y tu palabra es para aplicarla. Y todos los que estamos aquí, desde el más joven hasta el más adulto, tiene la responsabilidad de recibir tu palabra, y luego tendrá un tiempo de su vida para entregar tu palabra a otros, a sus hijos, a sus familiares, a aquellos que tenga bajo su cargo. Es una responsabilidad, Señor. Este Shema de Israel: oye Jehová, Jehová, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es, Señor. Yo te pido, Dios, que nos permitas amarte con todo el corazón, Señor. Que no tengamos un corazón dividido. Tú dijiste que el hombre no puede servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro. Y no podemos servir a Dios y a las riquezas. Señor, ayúdanos a amarte con todo el corazón. Que todo aquello que estorba, que nuestra vida te ame con todo el corazón, podamos realmente tratar con esos asuntos, quitarlos de nosotros, tomar decisiones prácticas para que eso sea posible. Amarte con nuestra mente, con la base de nuestras emociones, con nuestros sentimientos, con el alma, con el corazón y también con nuestras fuerzas, Señor. Que podamos con nuestras manos levantar a otros, que podamos con nuestras manos, Señor, servir en tu reino, que podamos con nuestras manos, Señor, apoyar, ayudar, ser útiles, Señor. Que nuestras fuerzas nos sean útiles, Señor, para expandir tu reino aquí en la tierra, Señor. Te amamos, te doy muchas gracias, Señor. Yo te pido, Dios, que sigas trabajando en nosotros. Yo te pido que quites toda hipocresía espiritual de nuestra iglesia, Señor. Desde mi vida hasta la ovejita y la persona más nueva que haya llegado a este lugar, Señor. Quita toda mentira, quita todo orgullo, Señor, toda vanagloria, Señor. Padre, y que realmente que nosotros veamos que lo más importante es tu reino, que lo más importante son tus asuntos, Señor. Que le demos prioridad a ello antes de darle prioridad a nuestros sentimientos, a nuestras emociones, a nuestros gustos personales, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Te ruego una bendición especial para mis hermanos, Señor. Te ruego que coloques en nuestro corazón ser fieles a ti, Señor, con lo que tú pones en nuestra mano, Señor, con los bienes que pones a administrar, que seamos fieles en nuestros diezmos y ofrendas a ti, Señor. Es una forma de honrarte también con todo nuestro corazón. Te damos gracias, te bendecimos y te adoramos en esta noche, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, es una bendición servir al Señor y enseñar la palabra de Dios. Quedamos despedidos. Si han guardado sus diezmos ofrendas, está la alfolía al final, y recuerden ir por sus hijos allí al